Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi ponencia va de la mano de un tema que ha estado surgiendo desde el inicio de las presentaciones, que es el trabajo informal dentro de la gestión de residuos, relacionado totalmente, cuando decimos el trabajo informal dentro de la gestión de residuos, nos referimos a los pepenadores o a los recicladores informales. WIGO, que es Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, es una organización internacional sin fines de lucro, una organización no gubernamental que trabaja con organizaciones de base de trabajadores y trabajadoras. En este caso sería de recicladores y recicladoras informales, para sentarlos a la mesa y puedan negociar y dialogar con el gobierno políticas o leyes que les afectan y que normalmente se realizan sin que sean tomados en cuenta, pero que en lugares donde sí son tomados en cuenta dan muchos mejores resultados. Esto está basado en la lógica de que el gobierno no ha logrado que bajo el sistema económico actual todas las personas contemos con un trabajo formal, que era el objetivo del sistema económico en el que nos encontramos. Entonces, las personas que trabajan en la economía informal no es porque sean malas personas, no es porque sean culpables, no es porque no quieran pagar impuestos, sino porque hay un sistema económico que los excluye. Y al final son trabajadores, lo que está haciendo la gente es trabajar y por lo tanto sus derechos tienen que ser reconocidos, de igual forma que los son reconocidos los derechos de los trabajadores en la economía formal. Yo soy abogada y soy especialista en derechos humanos, soy consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y les quiero contar precisamente cuál es la parte social o jurídica en la que se encuentran los recicladores informales, porque hemos estado escuchando cuál es su papel dentro de la gestión, pero no hemos escuchado cuáles son los derechos que tienen, ¿no? Estas personas están trabajando seguramente en este momento en el tiradero, aquí en La Paz, y así sucede en todo el mundo en desarrollo. La mayoría de las personas que trabajan se encuentran en la economía informal, y en todo el mundo tenemos recicladores informales. Entonces, les voy a contar lo que ya sucedió en la Ciudad de México respecto a los derechos humanos de los recicladores informales. El año pasado, la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación 7/2016, que precisamente se refiere a las omisiones en el sistema de recolección, separación y destino final de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México, así como a la generación de condiciones para el trabajo digno de las personas que realizan estas actividades. Como pueden ver, es una recomendación que, si bien se refiere al servicio público de limpieza de la ciudad, va de la mano con las condiciones de trabajo formal e informal para prestar este servicio, ¿no? O de las personas que precisamente trabajan prestando este servicio. Es un documento muy importante porque es el primero en su tipo en México, es el primero emitido por una institución pública que deja constancia de las situaciones de abuso y explotación que viven los pepenadores y establece cuál es el impacto en el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la calidad de vida de quienes habitamos y transitamos por la Ciudad de México, de estas omisiones en el sistema de limpia y de esas condiciones de trabajo precarias de las personas que lo prestan. Como contexto debo decir que esta recomendación, o sea, para que existiera esta recomendación, lo que sucedió antes es que se presentaron 11 quejas, o sea, habían 11 expedientes de diferentes personas, ciudadanos y ciudadanas, referentes por una parte a la inadecuada prestación del servicio, y había algunas dentro de esas 11 que eran de los propios trabajadores, que precisamente se referían a sus precarias situaciones laborales. Y de esos trabajadores había unos trabajadores que eran trabajadores sindicalizados y otros que eran trabajadores voluntarios. Ahora les voy a explicar lo que son los trabajadores voluntarios. Bueno, no se alcanza a ver ahí arriba, pero en la Ciudad de México, que es una ciudad que produce más de 12,000 toneladas de residuos al día, hay más de 10,000 trabajadores voluntarios. ¿Quiénes son los trabajadores voluntarios? Pues
Por ejemplo, si lo vemos, parece un trabajador de limpia, que es un trabajador formal. Tiene su escoba, sus tambos, sus guantes seguramente, su uniforme, pero si le preguntamos, nos podría contestar, aún teniendo todas estas herramientas, que es un trabajador voluntario. Los trabajadores voluntarios son trabajadores que no cuentan con un contrato, que pueden ser varias generaciones, o sea, que sus papás y que sus abuelos se dedicaron a lo mismo. Obviamente no tienen ninguna prestación laboral al no tener contrato, no son reconocidos como trabajadores, pero que trabajan dentro del servicio público de limpieza de la ciudad. Es decir, no es un sistema paralelo, sino que el gobierno de la ciudad utiliza mano de obra gratuita para prestar un servicio que le corresponde por ley prestar, ¿no? Debo decir que estos trabajadores viven de la comercialización de los productos reciclables y de las propinas que la gente les da. Se encuentran en esta parte del servicio que es estos que son los barrenderos, también hacen recolección puerta a puerta muchas veces. Y entonces una vez que recogen los residuos, ellos los tienen que tirar en algún lugar. Obviamente los tiran en un camión de basura, cuando todo se realiza como está planeado, y ellos pagan al camión de basura porque les deje tirar sus residuos, ¿no? El trabajo que ellos hacen se llama prepepena, es la prepepena de la que nos hablaron desde un principio, y se llama prepepena porque, si bien es como la pepena, se hace en una etapa temprana del servicio, que es en la recolección domiciliaria. Esto que vemos aquí, bueno, pues es una imagen típica de la Ciudad de México. Hay muchísimos tiraderos clandestinos. La recomendación se refiere también a los tiraderos clandestinos y establece de manera clara, pues que es una obligación del gobierno que estos no existan y que su existencia viola el derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Y que esto obviamente afecta la calidad de vida de las personas que transitamos y que vivimos ahí, y va de la mano también con las condiciones de trabajo de los trabajadores formales e informales. ¿Por qué? Al existir esta mano de obra informal dentro del servicio público de la Ciudad de México, los incentivos son económicos, no son incentivos de prestar un servicio público, sino de ir a recoger los residuos a donde tienen más valor. Entonces, las colonias, que son colonias de bajos recursos o donde hay más mercados, por ejemplo, y que hay más materia orgánica que no les representa ningún valor, son mucho más sucias, porque gran parte de la mano de obra está buscando encontrar su ingreso diario y su forma de subsistencia en los residuos, que se pueden vender. Estos también, en esta etapa del servicio, que también es recolección domiciliaria, pero en camión, vemos a personas que ni siquiera traen uniforme, ¿no? Ni ningún otro tipo de herramienta de trabajo. Muchos de ellos son voluntarios también. O sea, hay voluntarios uniformados, hay voluntarios no uniformados, pero otra vez dentro de la infraestructura pública. O sea, este es un camión del gobierno. Normalmente el chofer es un empleado del gobierno, pero todos los peones, que son estas personas, son trabajadores voluntarios, que igual viven de las propinas. Aquí se puede ver esta bolsa que están subiendo, seguramente trae PET. Se juntan los residuos arriba del camión, el chofer ya tiene puntos de comercialización y el chofer es el que les reparte un pago a ellos porque trabajan arriba del camión. Siguiente. Esta es una estación de transferencia. Aquí pueden ver los residuos que les decía que son los reciclables. La recomendación habla también de la infraestructura del servicio. Y dice que al tener camiones viejos, la mayoría de los camiones tienen más de 10 años de viejos, pero hay camiones desde los modelos desde los 80s, muchos, o sea, son realmente viejos y contaminantes. Y dice que al no haber una flotilla de camiones que no sea contaminantes, los automóviles en general, cuando ya son tan viejos, son contaminantes automáticamente.
Y al momento en el que, por ejemplo, aquí, en este centro de transferencia, se fue a documentar los diferentes centros de transferencia que existen y se encontró que las condiciones en las que se encontraban eran muy malas, que los sistemas para recolectar las toxinas, digamos, que hay en el ambiente cuando se manejan los residuos, no sirven. Entonces las personas que trabajan ahí, pues obviamente ven afectada su salud todo el tiempo por las condiciones de falta de mantenimiento de la infraestructura. Además de que los camiones, al ser tan viejos, van tirando lixiviados todo el tiempo y van contaminando la ciudad. La siguiente. Después de ahí, estábamos en la estación de transferencia, los residuos se tiran en unas cajas más grandes, en trailers con cajas más grandes, que llegan a las plantas de selección y tratamiento. Esta es la de San Juan de Aragón. Dentro de San Juan de Aragón hay dos secciones, está esta sección y otra sección, que muchas veces se cuentan como dos plantas. Una de ellas antes estaba en el Bordo Poniente, que se cerró hace ya varios años, y varias de esas personas se trasladaron a San Juan de Aragón. Y hay otra en Santa Catarina. Como pueden ver otra vez, las condiciones en las que trabajan los recicladores informales, en esta etapa del servicio ya ellos mismos se hacen llamar pepenadores, ya no trabajadores voluntarios, pero también viven de la selección de reciclables y de su venta. Bueno, como pueden ver, sus condiciones de trabajo son totalmente inadecuadas. No cuentan con ningún tipo de herramienta que los proteja, de uniforme, y si se ve, es totalmente desordenado, ¿no? Ni siquiera es que la selección se esté haciendo de una manera ordenada. Como nos decían otra vez al principio, se supone que ahí deberían de llegar solamente los materiales inorgánicos, pero llegan mezclados, porque no se aplica la ley de separación. Entonces, cuando uno va y se para ahí, al lado de estas trabajadoras, pues pasa desde el papel que tiramos en el bote del baño, ¿no?, hasta la comida de la cocina, hasta cualquier otro tipo, jeringas, vidrios, lo que se les ocurra. Y ellas están ahí de cerca trabajando con todos estos materiales que nosotros desechamos, pero que para ellas pueden representar su ingreso diario. Este es el destino final. Como les dije, el relleno sanitario Bordo Poniente cerró hace muchos años, bueno, hace varios años ya, y entonces ahora el gobierno informa que tira en otros rellenos sanitarios alrededor de la ciudad. Como se puede ver, esto no es un relleno sanitario, es un tiradero a cielo abierto. No es muy diferente del tiradero de aquí, de La Paz. Y ahí está cómo trabajan los penadores, ¿no? Llegan los camiones del gobierno. Este es en Nesa, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Llegan los camiones, empiezan a tirar la basura y ellos corren para ver qué es lo que logran alcanzar. Hay muchos accidentes en esta parte porque el camión se va echando para atrás y no alcanza a ver si hay alguien atrás de él, por ejemplo. Es muy común que los atropellen o es muy común que tengan diferentes tipos de accidentes. Todo lo que ven obviamente es basura, pero ellos son los que se encargan de hacer el reciclaje de la ciudad, ¿no? Desde los voluntarios que vimos al principio hasta estos trabajadores que trabajan en el destino final, son las personas que hacen el reciclaje de la Ciudad de México. Obviamente, al no haber una política clara y eficiente de reciclaje, pues el reciclaje podría ser mucho mayor del que existe al día de hoy, pero el que existe se los debemos a ellos. De tal forma que estos trabajadores que no son reconocidos como trabajadores generan un impacto positivo en la sociedad, ¿no?, en materia ambiental, por supuesto, pero también en materia económica y también social porque están trabajando. Siguiente. ¿Cuáles son los puntos relevantes de esta recomendación? Pues por un lado es muy importante que un organismo de derechos humanos establezca que los recicladores informales son trabajadores. Nadie puede decir que no lo son. Sí son, sí están trabajando y además son un grupo vulnerable porque son personas que se encuentran en situación de pobreza.
Este punto es muy importante porque dice que el establecimiento de diferencias de acceso a recursos públicos administrados por el Estado para garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras formales e informales es discriminatorio. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno constantemente dice, y con el gobierno me refiero al gobierno de la Ciudad de México y a los gobiernos delegacionales, porque hasta recientemente la Ciudad de México es Ciudad de México y antes era Distrito Federal, y entonces no hay municipios, sino que hay delegaciones, y la gestión se hace de manera mixta entre las delegaciones y el gobierno central. Es decir, las primeras etapas y ciertas partes de la ciudad corresponden a las delegaciones y las últimas etapas y ciertas partes de la ciudad corresponden al gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora. Todos estos gobiernos decían pues que no sabían cuántos, no había unos que decían que no sabían cuántos trabajadores voluntarios había en su delegación. Esto para no generar ningún tipo de relación laboral con ellos, ¿no? Simplemente decir, no tengo ni idea de que existen, aunque obviamente existen y si no existieran no podrían estar cubriendo el servicio. Y había otros que decían, sí existen, pero están aquí porque quieren y no tenemos ningún tipo de relación laboral con ellos. Y la forma de demostrar no tenemos ningún tipo de relación laboral con ellos es que cuando llegan los uniformes, solamente se los dan a los formales. Cuando llegan las escobas, solamente se los dan a los formales. Entonces a esto se refiere con las diferencias de acceso a recursos públicos. O sea, hay recursos públicos, como todos estos materiales, porque son pagados con el presupuesto público, pero ellos dicen, solo te lo doy a ti por ser formal, pero tú que haces exactamente lo mismo que el formal, no te lo doy porque tú no eres mi trabajador. Eso es discriminación y eso no puede existir. Si todos están trabajando, se los tienen que dar a todos, y si no, están violando derechos humanos. Aquí, bueno, el siguiente punto es que también en esta recomendación, que es pública, cualquier persona puede acceder a ella por internet en la página de la Comisión del DF, es la 7/2016, también se evidencian los beneficios económicos que el gobierno obtiene con la participación de mano de obra gratuita. Cuando va a la comisión y hace la investigación correspondiente, obviamente platica con diferentes funcionarios de gobierno, y hay quienes dicen que claro, que si les pagaran, pues el servicio sería más caro. Entonces les conviene no pagarles porque no tienen que pagarles como a sus otros trabajadores, por un lado, pero también el beneficio económico está en que no tienen que hacerse cargo, por ejemplo, del transporte. Si se paga por volumen y se hace la prepena, están quitando volumen a ese transporte y les reduce costos, ¿no? Lo cual es obviamente aberrante que se acepte que, pues sí, que al gobierno le beneficia, pero el gobierno no está cumpliendo con su parte de pagar por esos beneficios. Y después en la parte de reparaciones, ¿y con qué me refiero a reparaciones? En el documento, que es un documento jurídico, pues trae una parte de relato de los hechos y de la investigación, y una vez que se identifican cuáles son las violaciones a los derechos humanos, se establece un apartado de reparaciones a esas violaciones de derechos humanos. Dentro de las reparaciones de violaciones a derechos humanos, que son muchas, pero estas son especialmente relevantes, se establece que el gobierno debe de generar mecanismos de acceso pleno a condiciones de seguridad e higiene para estos trabajadores. Debe de garantizar su derecho a la salud, seguridad social y remuneración. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta con que vayan y los inyecten y les pongan su vacuna una vez cada X tiempo, sino que estas personas, como cualquier otro trabajador, tienen que tener garantizadas todas sus prestaciones laborales. Y entre esas, la seguridad e higiene en el empleo, ¿no? Es una de las características del trabajo decente. Tienen que tener seguridad social. Deben de poder ir al IMSS, al ISSSTE, cada vez que necesiten ir, sin tener que estar esperando a que les hagan el favor de llevarlos, y ni decir pagarlo porque no tienen cómo pagarlo. Y por supuesto deben de tener remuneración, no pueden trabajar gratis, no pueden ser mano de obra gratuita para el gobierno, sino que se les debe de pagar como se les paga a los otros trabajadores también. Un punto muy importante y que siempre tiene que ver,
o siempre es importante cuando se habla de residuos, es la propiedad de las plantas de selección y tratamiento o de cualquier parte de la infraestructura, ¿no? Si es del gobierno o si es de particulares, ¿y esto qué significa? En la Ciudad de México, les estaba contando hace rato que existen 3 plantas de selección y tratamiento. En realidad son 2, la de San Juan de Aragón, donde trabajan 2 grupos diferentes, y la de Santa Catarina. La de Santa Catarina, que en realidad es las 2 de acuerdo a la ley, las 2 son infraestructura del gobierno, pero lo que dice la recomendación es que la de Santa Catarina, que es operada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que seguramente muchos se acuerdan de él por el escándalo que hubo, porque era el presidente del PRI en la Ciudad de México y descubrieron una red de prostitución, de Cuauhtémoc Gutiérrez, o de su papá antes y ahora de toda su familia, es la planta de Santa Catarina. Entonces la recomendación lo que nos dice es que, pues que al momento de hacer la investigación se dan cuenta que en realidad es un predio que es propiedad privada, pero equipado por el gobierno, lo cual obviamente evidencia la corrupción que existe dentro del servicio público en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Y después, ¿qué establece que tiene que hacer el gobierno? ¿Cuáles son los puntos recomendatorios? ¿A qué está obligado? Aquí es importante saber que las recomendaciones en sí mismas no son vinculantes, o sea, no son un instrumento de cumplimiento obligatorio, a menos que las autoridades que han sido recomendadas acepten cumplir con la recomendación. Hubieron delegaciones que no aceptaron la recomendación, y entonces en esas delegaciones no se puede exigir absolutamente nada porque no lo aceptaron. Y de las delegaciones que sí, las instituciones de gobierno que sí, lo que ordena la recomendación, bueno, son muchos puntos, pero de los más relevantes son los siguientes. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México tenía que actualizar el programa de gestión integral de residuos sólidos. Llevaba 1 año de retraso, pero aparte de eso, en el proyecto que presentó, no incluía a los pepenadores, los cuales, como les conté desde un principio, son numerosos y participan, por supuesto, en la garantía de la prestación de este servicio. Entonces, lo que les dijo la comisión es que esto no podía ser, que estos trabajadores, como dijo la recomendación, son trabajadores y aparte de todo se tienen que incluir en el programa de gestión. Y parte de la importancia de incluirlos en el programa de gestión es que no se privatice el servicio y que si se llegara a privatizar, no se excluya a estos trabajadores, sino que desde ese plan deben de estar incluidos y debe de quedar claro que son parte fundamental del servicio. Este punto es muy importante porque la Ciudad de México tiene una nueva constitución que se promulgó el 5 de febrero, en donde ahora se establece que está prohibido privatizar el servicio en la Ciudad de México. Eso ya no es posible. A la Secretaría de Obras le ordena dar mantenimiento a la infraestructura. Como les dije, la infraestructura está totalmente deteriorada, abandonada, y eso afecta la salud y la higiene de las personas que trabajan ahí. A la Secretaría del Trabajo le ordena hacer una reforma legislativa para dar capacitación en cooperativismo a los trabajadores voluntarios, ¿no? Esto abre una nueva posibilidad para los voluntarios, que es volverse empresarios sociales. A la Secretaría de Finanzas le pide asignación presupuestal, porque podemos tener muchos planes en cómo mejorar el servicio, pero si no hay presupuesto destinado para eso, no hay forma de lograrlo. Y a las 16 delegaciones les pide, para empezar, un censo de sus trabajadores, porque como les dije, hay varias delegaciones que ni siquiera reconocen tenerlos, pero basta uno con ir y sentarse allá enfrente para ver que ahí están. Tienen que hacer programas delegacionales de limpia, que sería en este caso programas municipales, y también dar mantenimiento a la infraestructura sobre la que tienen injerencia. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de inclusión de recicladores, ¿no? Esto no lo establece la recomendación, pero WIGO trabaja con recicladores en diferentes partes del mundo. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces se dice que se van a incluir o en los planes, por ejemplo, en este caso, en el PEGIR se podría decir, sí los vamos a incluir, pero a la hora de todas formas no cumplen con el plan de gestión y no los incluyen, los excluyen. Entonces la inclusión tiene que ser real y no solamente simbólica.
Si no, obviamente es exclusión. La inclusión tiene que ser real y no parcial. Muchas veces en la privatización dicen, no, se va a privatizar, pero ellos van a seguir trabajando. Pues sí, pero después, por ejemplo, ¿qué tal que la empresa cambia y la siguiente ya dice, no, nosotros no los queremos y se tienen que ir? O que en el plan inicial de la empresa están, pero después tienen algún conflicto y los corren, etcétera. Entonces se tiene que tener mucho cuidado en que esta inclusión garantice que van a permanecer. Otro punto importante es que se tiene que garantizar que conserven su identidad. Hace rato decían que de manera denigrante, por ejemplo, se les dice pepenadores. Sería importante que si se está haciendo una consulta, estuvieran aquí sentados y ellos mismos nos pudieran decir si quieren ser pepenadores o no. ¿No? Porque aquí estamos hablando todos de ellos, menos ellos. Entonces, si se llama consulta, pues hay que consultarles. Y no basta con que haya una persona hablando por ellos. Ellos pueden hablar por sí mismos y deberían de estarlo haciendo, ¿no? Si no, se les está excluyendo desde esta primera fase. No perseguir sus formas de organización. Cuando son cooperativas, por ejemplo, muchas veces en el caso de Colombia eso pasó, que ahora es el lugar donde más derechos tienen los recicladores, después de muchos años de lucha jurídica y de que la Suprema Corte haya dictado sentencias a su favor, se hacían concursos o licitaciones y obviamente los pepenadores, al ser cooperativas, al tener cooperativas, pues no tienen el mismo capital que tiene otro tipo de organizaciones y eso automáticamente los excluye. Lo que dijo la Suprema Corte en Colombia es que esto no puede ser, ¿no? Que tienen que haber acciones afirmativas para que ellos puedan participar sin que se vulnere su forma de organización. Y si no se establece o si no se garantiza que esto suceda así, es anticonstitucional, ¿no? Y otro requisito importante para su inclusión es no perder de vista siempre que ellos llevan trabajando ahí tal vez generaciones o tal vez años. No hay nadie mejor que ellos que sepa cómo funciona el lugar donde ellos trabajan todos los días y por lo tanto no pueden ser desplazados, sino que por el contrario se debe de dejar claro que ellos son actores preferenciales en la prestación del servicio. Las leyes de envases también son muy importantes, porque normalmente cuando se hacen leyes de envases, se contemplan economías circulares, en donde se les desplaza. Entonces está muy bien hacer leyes de envase, leyes de envases que protejan al medio ambiente, pero que siempre se contemple que ellos tienen que estar dentro del esquema circular. Después no se les deben de quitar garantías a los recicladores y otorgárselas a las empresas, ¿no? Como dije hace rato, ellos ya están ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos para garantizar que sus derechos estén totalmente protegidos, independientemente de que pueda entrar una empresa o no? Y con sus derechos me refiero especialmente a su acceso a los residuos. Porque obviamente lo que va a querer una empresa también es acceder a esos mismos residuos y entonces empiezan la competencia y no hay forma de que los recicladores compitan con el capital que tiene una empresa. Hay que cuidar también las cadenas de valor, ¿no? La cadena de valor es precisamente dentro de este aprovechamiento, cuando empieza la venta de un material, por decir otra vez PET, que empieza en la botella que generamos nosotros, bueno, que compramos, que consumimos en nuestra casa, que tiramos, etcétera. Esa cadena después, en algún momento, idealmente llega a empresas multinacionales que ganan millones de dólares vendiendo otra vez ese material. Dentro de toda esa larga cadena, el pepenador es indispensable. Muchas empresas aceptan que son precisamente los recicladores informales los que reinsertan los materiales a esta cadena. Entonces, siempre se debe de cuidar su lugar ahí. Y sobre todo, pagarles un precio justo por el trabajo que están realizando, que como dije, tiene impacto positivo para la sociedad y también para las empresas, porque les reducen costos. Se tiene que aplicar el principio del que contamina paga. Las empresas tendrían que estar pagando por todos los materiales que ponen en el mercado y por toda su gestión, ¿no? Es cara, se ha estado hablando todo este tiempo del impacto económico que existe. Las empresas tienen un rol importante aquí. ¿La que sigue? Bueno, nada más para cerrar,
decir que en la Constitución de la Ciudad de México se reconocieron los derechos de los recicladores informales al reconocerse los derechos de los trabajadores no asalariados. Se establece que todos los trabajadores no asalariados tienen, uno, que son trabajadores, tienen derecho a seguridad social, derecho a la salud y en general a los derechos que tiene cualquier otro trabajador. Entonces es una oportunidad importante para la implementación de la recomendación que les dije. Y esto se vincula totalmente con lo que pasa en La Paz, porque el fundamento de la Constitución de la Ciudad de México y de la recomendación es el artículo 1 constitucional. A través del artículo 1 constitucional, lo que se establece es que los tratados internacionales de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio y tienen la misma jerarquía que la Constitución misma. Entonces, ir en contra de ellos es ir en contra de nuestro máximo instrumento jurídico, que es nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Tania Espinosa. Abrimos participación, 2 minutos, a alguien que quiera participar. Si no, muy bien, continuamos entonces, le agradecemos.